Vamos a compartir pantalla. Esas fueron las diapositivas que les mostró la clase pasada, ¿verdad? Esa fue la clase pasada. Entonces empezamos con qué es el higiene industrial, el concepto básico de higiene industrial, que sería el efecto de la palabra higiene. Bueno, el higiene industrial se considera como uno de los factores más importantes para las condiciones de trabajo. Ese sería el resumen de higiene industrial. Ese es el concepto como más técnico. Después sigue la definición a través de los años, los antecedentes, pero vamos a ir a lo que no entendieron, que es esta parte, la identificación de riesgos. Entonces, cuando hablamos de higiene industrial, nos vamos a basar en cinco ítems, que son la identificación de riesgos, la evaluación de higiene, la evaluación a la exposición, la interpretación de los resultados y la medición de control. Y por último tenemos la prevención y control, que eso creo que él se los dio en una pirámide. Ajá, entonces cuando hablamos de la identificación de riesgos, pues hablamos de los agentes que pueden estar presentes y en qué circunstancias. Y también hablamos de la naturaleza del posible riesgo. Las evaluaciones de higiene industrial se realizan es para valorar la exposición en la que se encuentra el trabajador al riesgo. Y la evaluación de la exposición es el objetivo más importante porque ahí determinamos de qué manera la frecuencia y la duración a la exposición de los trabajadores frente al riesgo. Entonces, en este caso estamos en prevención y control. Tenemos 5 métodos de prevención y control, que son los de eliminación, sustitución, control de ingeniería, señalización y equipo de protección personal. ¿Cuándo vamos a utilizar el método de... Bueno, estos serían... Espérenme un momento acá. Estos métodos de control están establecidos en la OSA 18001, creo. Sí. Entonces tenemos la eliminación, que sería el control del riesgo, lo que decía Alejandro hace un momento, es controlar el riesgo de raíz. Entonces un ejemplo para eliminación sería... Estamos trabajando en una empresa de madera, pero las cuchillas de las máquinas, la empresa de madera tiene sierras, tiene cortadoras, las cuchillas de las máquinas están molestando, están mal. Podríamos plantear en este caso un ejemplo de los de control de riesgo sería el de eliminación o sustitución. Podríamos sustituir el disco o podríamos reemplazar la máquina, que sería el de eliminación en este caso. ¿Me están escuchando bien? Sí. Marlene, ¿usted me podría decir qué duda exactamente tiene en cuanto a lo que leyó? Profe, qué pena, es que tengo aquí a la niña llorando y me da pena volver a la casa. Tranquila. Muchachos, pues los métodos de control son muy sencillos de aplicar. Se aplican dependiendo de la actividad laboral que se esté teniendo y dependiendo del riesgo identificado. Entonces, pues, me queda complicado como explicarles en qué duda exactamente para poderles ayudar a aclarar la duda.
Entonces no sé si me puedan colaborar como que con lo que no entienden o si entendieron todo bien. Profe, que socialicen la actividad que hicieron y ahí va sacando a ver qué dudas pueden tener o que no le quedó suficientemente claro. Ok, gracias por el aporte. Entonces, vamos con Eduard Angarita. ¿Está? No, es que ella pasa diapositiva, diapositiva, entonces uno va escribiendo y ella va explicando, uno no tiene que escribir. Así eran las clases allá. Eduard Angarita. Moisés Rodríguez. Sí, profe, buenos días. Buenos días. Moisés, ¿me puedes compartir un ejemplo de método de control de la actividad pasada, por favor? No, serían, pues, como usted lo dijo, sustituir los agentes peligrosos por otros de menos riesgo. Modificación, modificación de procedimientos para reducir el riesgo. Ese sería el de sustitución. ¿Alguno tiene un ejemplo de método de control de ingeniería? Muchachos, o de señalización. Profe, yo hice un ejemplo en una oficina, o sea, que hay techos de asbesto, ¿cierto? Ujú. Entonces, en eliminación puse quitar el techo por completo. En Exacto. sustitución, instalar un techo debajo del techo existente, que también puede ser. En controles de ingeniería, mejorar el sistema de ventilación. En señales y Sí. controles administrativos, marcar los sitios de peligro. En equipos de protección individual o EPI, usar tapabocas. Ujú, está bien. Su aporte pues nombró todos los procesos establecidos y pues el ejemplo Sí, está bien. ¿Cómo se pronuncia su nombre? Diani, Ah, ok. Bien, ¿y qué jornada eres? domingo en la mañana. ¿Alguien más que quiera dar el aporte? Bueno, yo di los míos la semana pasada, pero los puedo volver a dar. Bueno, de eliminación, como le dije, en lo de fumigar, sustitución y pues cambiar los químicos o desinfectantes de limpieza por unos menos tóxicos. Control de Ajá. ingeniería, la instalación de extractores en una fundición para que los gases y los humos salgan y se ventile mejor el aire. Controles administrativos, la rotación en una construcción del uso del martillo mecánico para que las vibraciones sean de menor duración para cada uno de los trabajadores, es rotarlo. Y de PP en la zona de construcción, utilizar los cascos, guantes y botas de seguridad Los que sean elementos de... certificados. Ajá, los elementos de protección adecuados. ¿Alguien más va a participar? Entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Bueno, la metodología el profesor Diego se las explicó, ¿no? Un 50% participación en clase y las actividades que se dejan y los otros son los talleres evaluativos.
entonces vamos a empezar con la identificación del riesgo, que era lo que estábamos hablando hace un momento, que la identificación de riesgos nos permite determinar los agentes que pueden estar presentes y en qué circunstancias, y también nos permite determinar la naturaleza y la posible magnitud de los agentes nocivos para la salud y el bienestar. Tenemos por otro lado la prevención y control, lo que también se los había dicho hace un momento. El principal objetivo de la higiene industrial es la aplicación de las medidas adecuadas para prevenir y controlar los riesgos en el medio ambiente de trabajo. Entonces vamos acá con los factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo conocen ustedes de lo que hayan leído antes o de lo que hayan visto antes? ¿Qué factores de riesgo creen que existen? ¿Ninguno? Bueno, los factores de riesgo que pueden afectar, me esperan un momento que ya se va a acabar. Bueno, me queda muy poco, entonces les voy a hablar rapidito acá. Bueno, los factores de riesgo que pueden afectar la salud de los trabajadores encontramos, están los factores físicos, los factores químicos, los factores biológicos, los factores ergonómicos, los locativos, los eléctricos y por último están los psicosociales. Hoy vamos a ver los factores de riesgo físico, que son iluminación. En ello depende la iluminación, vibración, temperatura y ruido. La temperatura lo podemos llamar, a veces lo encontramos en las matrices de riesgo como disconfort térmico. Entonces, estos serían los factores de riesgo físico. Alejandro me había dicho que investigó sobre esta parte. ¿Me puede contar parte de su investigación que dice sobre el factor de riesgo físico como la iluminación? Sí, claro. Bueno, yo investigué que la iluminación es la cantidad de luz que se encuentra en una zona. Esta se divide en varias clases según su, ¿no? O sea, está la luz natural. O sea, tenemos la luz natural, que es la que proviene de, obviamente, de la naturaleza, del sol o de la claridad del día. Y la luz artificial, que es la que eh, conjuntamente con la luz natural ayuda a mantener la iluminación, como la instalación de luminarias, las lámparas y todo eso. La iluminación se mide, la podemos medir a través del luxómetro, ya que la unidad de medida es el lux, que equivale a cuántos lúmenes hay por metro cuadrado. También tenemos que los factores de riesgo se dividen en según si la luz es deficiente o si hay exceso de luz. Si la luz es deficiente, va a costar más esfuerzo la vista, va a causar fatiga visual, ya que uno está haciendo más esfuerzo, va a provocar menos interés en la persona que está haciendo la actividad. Entonces puede ocurrir más errores, más accidentes, porque la persona no está viendo correctamente lo que está haciendo, retrasa el trabajo, entre otros efectos. Y si la luz es excesiva, la persona también obtiene fatiga visual, pero en este caso es por tanta luminosidad. Le puede dar lagrimeo, enrojecimiento, dolores de cabeza, por el encandilamiento, por el exceso de luz. Entonces, tenemos varias normativas que Perfecto. nos indican cómo que hay que iluminar las zonas. Dale, muchachos, voy a cerrar un momento y ya vuelvo, ya les envío el link.
Profesora, no se le escucha. ¿Ya me escuchan? Sí, señora, ya. Ok, entonces estamos en iluminación. Les decía que pues, la iluminación es una parte importante es fundamental para el acondicionamiento ergonómico de los puestos de trabajo. Nosotros como seres humanos somos fáciles de adaptarnos a cualquier sitio de trabajo, pero con buena calidad lumínica. Cuando presentamos déficit de iluminación, es posible que se presente fatiga visual. Y al generarse fatiga visual, tendemos a cometer más errores y pues a veces podemos llegar hasta el accidente. El riesgo sería el déficit de iluminación y el peligro pues ya sería llegar a un accidente. En la parte de iluminación contamos con unas propiedades ópticas. Están relacionadas con las características de la luz. Pues la luz sufre ciertos fenómenos que son el de reflexión, refracción y las transmisiones y absorción. Ahora acá venimos con iluminación natural e iluminación artificial. Entonces, cuando hablamos de iluminación se deben considerar las dos, iluminación natural e iluminación artificial. Y a la hora de diseñar un área de trabajo siempre debemos considerar ambas opciones. La luz natural, pues por lo general causa menor fatiga visual que la luz artificial. Entonces, por eso en la actualidad se han desarrollado diferentes técnicas para poder aprovechar la luz natural, que son lo de las ventanas y los puestos de trabajo que los hacen con ambientes naturales, los adaptan a un ambiente natural. Un ejemplo de una técnica en las casas que a veces colocan pues de luz natural son los tragaluces o muchos le llaman aclaraollas. Ese sería un leve ejemplo. Bueno, las principales ventajas de la iluminación natural es que produce menor cansancio a la vista, permite apreciar los colores tal y como son, pues es la más económica efectivamente, y produce un aumento de bienestar. Salvo que en ciertas situaciones, pues la luz natural es un poco, se vuelve un deslumbramiento no tolerable. Los sistemas de iluminación. Dentro de los sistemas de iluminación, tenemos que son aspectos impredecibles para la adecuación de la iluminación en los lugares de trabajo. Pues es adaptar el lugar de trabajo con iluminación artificial y para estos debemos conocer las características de las lámparas. Y pues ya existen diferentes tipos de lámparas, entonces las vamos a ver. ¿Hasta el momento me están escuchando bien? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, las características de la lámpara. A la hora de seleccionar una lámpara se deben conocer las exigencias visuales de las tareas que se vayan a realizar. Dependiendo de la actividad que el trabajador va a realizar, se debe adaptar su oficina o su sitio de trabajo con la luz adecuada y con pues que tenga buena calidad. Un ejemplo para esto pues es conocer las características. Esto nos lo da a conocer el fabricante. Entonces acá tenemos un ejemplo de la caja de una lámpara. Entonces acá, su índice cromático es de 80 a 90 y su temperatura de color es de
1500K. Esos valores vienen pues expuestos en una tabla adecuada del comportamiento de la iluminación. No se los voy a explicar porque es algo como muy irrelevante, simplemente quería que conocieran pues cómo se conocen las características de una lámpara que se encuentran pues en la disposición de la caja donde viene y nos las da a conocer pues el que las hace. Los tipos de lámparas: tenemos la lámpara incandescente, producen un filamento calentado hasta la incandescencia por el paso de una corriente eléctrica y habitualmente el filamento es de tungsteno. Este es pues el bombillo más común que conocemos. También tenemos las lámparas fluorescentes, que son las de bombillita larga. Entonces, este tipo de lámpara luz se genera en la película fluorescente que recubre la pared interior del tubo de vidrio. En esta lámpara, la tonalidad de luz emitida depende de la composición del material fluorescente que recubre el interior del tubo. La lámpara fluorescente tiene una eficiencia energética mucho más elevada que la lámpara incandescente y pues su ciclo de vida es mucho mayor, o sea que dura más. Y encontramos las lámparas LED. Es la que está cobrando mayor peso, pues parece que ese tipo de tecnología supera en prestaciones al resto. ¿En qué sitios podemos utilizar una lámpara LED o normalmente dónde lo ven ustedes que utilicen una lámpara LED? En oficinas. En oficinas, sí, dependiendo de la oscuridad que se esté presentando, se utiliza. Profe, en algunas casas, por lo menos en mi casa, ahorita se están utilizando la mayoría de lámparas son LED, que por más ahorro, ¿no? Sí, claro. También los podemos ver en las canchas sintéticas. Utilizan la lámpara LED por más luz y ahorro. Espérame un momento, hay un compañero que no puede ingresar. Estoy intentando ingresar al Zoom por la laptop, pero no puedo, no escucho. Por el teléfono no escucho, ahora estoy intentando ingresar por la... Intenté activar el sonido y no puedo escuchar lo que dice. Y yo tampoco puedo hablar porque no sé por qué pasa con eso. Hay alguien que no puede ingresar, pero creo que es como un problema de... Yo apenas estoy asistiendo ya a la primera clase porque había congelado el semestre, pero ya otra vez me reindiqué. Sí, estoy intentando con la laptop, me está cargando aquí para ingresar. Y pues hasta apenas me estoy empapando de esto porque había congelado hace 3 meses. Entonces no sé ni dónde estoy parada. Bueno, muchachos, entonces estamos en las lámparas LED. Bueno, esa parte es muy importante porque es el alumbrado y es la distribución de luz que hacemos dependiendo de la actividad que se vaya a realizar.
y cómo la vamos a hacer. Entonces dice, la distribución de las luminarias va a ser determinante para un reparto de luz adecuado en función de las características del uso que se realice del local o área. Una colocación errónea en las luminarias puede producir zonas con un nivel de iluminación elevado y zonas oscuras, lo que puede resultar peor, una diferencia de luminancia elevada. En este caso tenemos diferentes características para detallar un nivel de luz adecuado. Entonces tenemos la luz que va de manera directa, la que se coloca donde refleje la luz toda la parte, por ejemplo, estamos en una oficina, entonces que me dé buena calidad de luz si me voy a sentar frente a un computador para no tener que forzar demasiado la vista. Tengo la parte semidirecta, la repartición uniforme, el semi-indirecto y el indirecto. Esas son las diferentes como metodologías o usos para la luz dependiendo del sitio de trabajo. Y por último tenemos la medición de los niveles de iluminación. Alejandro nos había dicho, ya nos lo había comentado, pues para medir el nivel de iluminación se emplea un equipo denominado luxómetro, el cual consiste en una célula fotoeléctrica con capa de barrera basada en el efecto fotoeléctrico, y pues cuando incide sobre la célula un haz de luz, los electrones son capaces de emitir una señal eléctrica. Esto lo hace una persona, por ejemplo, en determinada empresa, independientemente de la actividad que se está presentando, es evidente. Ustedes están haciendo una inspección general y notan que hay un fallo de luz, que hay déficit de luz. Entonces, pues tienen que llamar a la ARL, que vayan ellos, hagan el estudio, y eso lo utilizan son las personas encargadas para determinar si se está presentando el déficit o no y cómo se debe reparar el riesgo. Profe, estoy intentando ingresar en la laptop y me piden un código de acceso, no entiendo cuál código. Me esperan un momento, hay una compañera que está intentando entrar y no puede. Listo, muchachos, ya volví con ustedes. Entonces esa sería la parte de la iluminación. Entonces, ¿qué enfermedad laboral puede generar un déficit de iluminación con un tiempo de exposición largo? Lo de la parte visual, profe, que le da No. uno, digamos, señora. Sí, esa sería la enfermedad. Sí, claro, le desgaste de la parte visual. El desgaste de la parte visual. ¿Y qué consecuencias, a qué nivel de consecuencias llegaría un desgaste visual? O sea, si tenemos, bueno, nos puede generar fatiga visual, cansancio visual, o eso lo podemos reponer con leves descansos y ahí es donde entran las pausas activas. Tomarse 2 minutos, descansar los ojos, mirar de arriba a abajo. Pero si no tenemos si tenemos un déficit de luz con un alto grado de exposición, podemos llegar a, pues van a generar las enfermedades visuales. Tendríamos la miopía y el resto de enfermedades. Astigmatismo.
que existen, exacto. Pero ¿cuál sería la peor consecuencia con un desgaste visual? Pérdida visual. Pérdida ocular. Totalmente, esa sería la pérdida ocular y ya se convertiría en una enfermedad profesional. Bueno, por este lado sería medición de los niveles de iluminación. Acá. La normatividad que se rige en Colombia para el riesgo de iluminación. Tenemos la GTC 8 de 1994, que es la guía técnica colombiana que consta de la electrotecnia, principios de ergonomía visual, iluminación para ambientes de trabajo en espacios cerrados. Y la ISO 8995, que es la iluminación de puestos de trabajo en interiores. Estas normas son avaladas por el Ministerio de Energía. Perdón. Ahora seguimos con vibraciones. ¿Qué es vibración para ustedes? ¿Qué entienden por vibración en el ámbito de higiene y seguridad industrial? Las vibraciones son unos movimientos que pueden ser tanto aleatorios como constantes, que se presentan que se transmiten a un cuerpo, que pueden producir distintos efectos. Se manifiestan más que todo en un punto fijo, es decir, que las vibraciones vienen de un foco. Ok, son movimientos oscilatorios repetitivos que se generan en el cuerpo a través de alguna actividad utilizando ya sea una máquina o un mecanismo. Bueno, el concepto técnico es las vibraciones se definen como los movimientos oscilatorios de un cuerpo alrededor de un punto de referencia y se pueden producir por efecto del propio funcionamiento de una máquina o equipo. Encontramos tipos de vibraciones. La vibración que nos va a afectar en las extremidades superiores, que es a la que donde se encuentra la mayor parte, pues la mayor parte de los trabajadores se encuentran expuestos a estos por el uso de las máquinas manuales. Entonces serían las extremidades superiores, manos y brazos. La vibración se mide en hertz, entonces el fenómeno físico que se manifiesta por la transmisión de energía mecánica por vía sólida a las extremidades superiores de la persona en el intervalo de frecuencia desde 8 hasta 1600 hertz. Estas serían las vibraciones. ¿Qué actividad cotidiana nos genera vibraciones en las partes superiores? Como cuando vamos, digamos, en las motos, esa vibración. Total. Las motos es una de las actividades que genera vibración en las partes superiores. Y tenemos la vibración en el cuerpo entero, que pues esta la suelen manifestar son los montacarguistas, y es un fenómeno físico que se manifiesta por la transmisión de energía mecánica por vía sólida al cuerpo entero de la persona en el intervalo de frecuencias de 1 hasta 80 Hz. Entonces, un ejemplo de vibración puede ser el movimiento de un barco, donde la frecuencia es muy baja, pero sin embargo la persona percibe perfectamente el movimiento e incluso que le induce al mareo. Y tenemos un motor de alta velocidad que genera un movimiento vibratorio de alta frecuencia y una persona que esté recargada en él puede llegar a ser imperceptible, no genera la vibración. Hay dos modos en que la vibración produce movimiento. El movimiento lo genera el cuerpo cuando suele utilizar dos respuestas mecánicas. En este caso tenemos transmisibilidad y la impedancia. La transmisibilidad indica que la fracción de la vibración se transmite, por ejemplo, desde el asiento de un vehículo a la cabeza.
la cual depende en gran medida de la frecuencia de la vibración, el eje de la vibración y la postura en la que se encuentre el cuerpo. Suele alcanzar un valor de intervalo de 3 a 10 Hz. Entonces, un ejemplo, un trabajador que está operando un tractor emite una vibración que se transmite al trabajador en los puntos de apoyo. ¿Cuáles serían los puntos de apoyo en un trabajador que esté operando un tractor? Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Porque el más directo va a ser el asiento. Tenemos la impedancia, que es la oposición que pone el cuerpo a la transmisión de una vibración, indica la fuerza que se requiere para que el cuerpo se mueva a cada frecuencia. Entonces, pues como el sistema del ser humano es complejo, ya que cada órgano y tejido dispone de propiedades que puedan incrementar o disminuir la vibración, depende de la actividad que se realice para que nos genere esto. Muchachos, ¿se están entendiendo? ¿Alguna duda? Sí, profe, yo hasta el momento sí estoy entendiendo. Bueno, tenemos las vibraciones en mano y brazo. Las medidas de la transmisión de vibraciones a través del brazo humano han mostrado que las vibraciones de baja frecuencia, que son menores a 50 Hz, se transmiten con poca atenuación a lo largo de la mano y el antebrazo. Y a frecuencias altas, que son mayores de 50 Hz, la transmisión de vibraciones disminuye progresivamente a medida que aumenta la frecuencia. Y por encima de los 150 a 200 Hz, la mayor parte de la energía de vibración se disipa en los tejidos de la mano y los dedos. ¿Qué enfermedad podemos contraer si tenemos movimientos repetitivos con vibración? Una enfermedad ocupacional. Por lo menos el del síndrome del carpos. El síndrome del túnel carpiano. Exacto. Pero entonces, las vibraciones transmitidas a las manos nos van a generar trastornos vasculares, trastornos neurológicos periféricos, trastornos de los huesos y articulaciones y los trastornos musculares. Si estamos expuestos la mayor parte del tiempo, o sea, de 8 horas a las 8 horas completamente expuestos a vibración, pues se nos va a ver reflejado la enfermedad al paso del tiempo. Por eso es, o sea, muchachos, por eso es muy importante en cada actividad laboral tomarse los 5 minutos de pausas activas dependiendo del horario, para que el cuerpo descanse. Las actividades como la conducción de motocicletas o el uso de herramientas vibrantes domésticas pueden exponer a las manos esporádicamente a vibraciones de gran amplitud. Las alteraciones fisiológicas. Las respuestas humanas a las vibraciones dependen de la duración total a la exposición de las vibraciones. Las vibraciones de cuerpo completo se dan principalmente en trabajadores que se dedican al transporte. Sin embargo, también pueden estar presentes en algunos procesos industriales. La vibración puede alterar la actividad del trabajador en sí mismo, ya que altera o deteriora la adquisición y la salida de información, ya sea afectando la capacidad de concentración del trabajador o deteriorando sus capacidades motoras o de coordinación. Esas serían las alteraciones fisiológicas que se generan en el cuerpo humano al exponernos a vibraciones. Entonces, dentro de estas tenemos los trastornos, que son trastornos de la circulación periférica, a tal punto que llega a la hemorroides, hipertensión y alteraciones neurovasculares. Y cuando los trabajadores se encuentran expuestos a vibraciones, existe una alta prevalencia de que sufran enfermedades gastrointestinales. Cuando es mujer también se asume demasiado el riesgo del aborto, alteraciones menstruales y anomalías posicionales del útero. Entonces,
¿Estamos claros en la parte de iluminación y vibración? Sí, profe. Medidas preventivas para disminuir este riesgo, para mitigarlo. Establecer métodos de trabajo que reduzcan la necesidad de exponerse a vibraciones mecánicas. Elegir un equipo de trabajo adecuado, bien diseñado desde el punto de vista ergonómico y generador del menor nivel de vibraciones posibles. Elegir el equipo de protección individual adecuado. El tal trabajo que se esté realizando con el fin de reducir los riesgos de lesión por vibración. Un ejemplo, los asientos amortiguadores u otros sistemas que atenúen eficazmente las vibraciones transmitidas al cuerpo entero, asas, mangos o cubiertas que reduzcan las vibraciones transmitidas al sistema de mano y brazo. También debemos tratar otra medida de prevención, sería reducir al máximo la duración e intensidad de la exposición del trabajador y establecer los programas apropiados del mantenimiento de los equipos. Muchachos, ¿dudas? ¿No tienen? Vamos con el factor de riesgo de calor y temperatura, que lo podemos encontrar como déficit de calor o déficit de temperatura. Se encuentra más que todo, se establece en una matriz de riesgo de esta manera. Pues, ¿qué es el calor? Es la cantidad de energía cinética, es una expresión del movimiento de las moléculas que componen un cuerpo. Cuando el calor entra en un cuerpo se produce calentamiento y cuando sale se genera enfriamiento. Incluso los objetos más fríos poseen algo de calor porque sus átomos están en movimiento. Y la temperatura es la unidad de medida de calor en un cuerpo. Es el promedio de la energía cinética que generan las moléculas de un cuerpo. ¿Cuándo se presenta déficit de calor en una actividad laboral? O déficit de temperatura, ya sea frío o calor. Muchachos, ¿quién me dice cuándo considera que se presenta déficit de temperatura en una actividad laboral? ¿Moisés está? ¿Ninguno? Bueno, hay un déficit de frío o exceso de calor cuando no hay suficiente ventilación, cuando son ambientes cerrados. En el caso de que los equipos de ventilación estén en mal estado, el aire acondicionado. O déficit de calor cuando tienen el aire acondicionado muy alto, dependiendo también de la temperatura ambiente, si está haciendo mucho frío o mucho calor en el ambiente. Mariana Corrillo. Si es el acondicionamiento del lugar y debe ser adaptado para que el trabajador no presente, no se le genere ese riesgo. Angie Hill, ¿está? Angie. Astrid Arias.
Sí. Sí, señor. ¿Me escucha? Sí. ¿Con quién hablo? ¿Astrid o Angie? Astrid, Angeli, profe. Astrid, ¿me regala por favor la jornada a la que usted pertenece? ¿Cómo, profe? La jornada. Domingo, sábado en la mañana, sábado en la tarde. Sábados en la mañana. Moisés, Sí, profe. ¿me dice por favor a qué jornada pertenece? Sábado en la mañana. Aixa. Sábado en la tarde. Sábado en la tarde. Adriana Carrillo. Adriana Carrillo. Adriana Carrillo está. Bueno. Angie, no se le escucha nada. Y la cámara se activa por momentos y vuelve y pierde conexión. Bueno, entonces, las consideraciones fisiológicas del déficit Profe, a de mí no me atención. preguntó Ay, Marlene, qué pena. del, Es del que sábado en la tarde, profe. pensé que ya la había notado. Sábado en la tarde. Bueno, consideraciones fisiológicas. Entonces, el calor actúa sobre el cuerpo humano en forma muy compleja, afectando el organismo. Para que se verifiquen las condiciones que son la base de la vida, es necesario que la temperatura corporal se mantenga estable. Los pequeños cambios que se generan de temperatura llevan a un desequilibrio corporal. Entonces, si el ambiente de trabajo está muy cerrado y no hay zona de ventilación, están expuestos al calor y más las temperaturas que se presentan durante el día en Cúcuta, el trabajador nos puede presentar una subida de estrés, por decirlo así. ¿Qué más nos puede presentar un trabajador que tiene calor? Nada más cuando ustedes de pronto están sintiendo demasiado calor, ¿cómo reacciona el cuerpo? Pues, profe, yo digo que eso también puede ocasionar que el trabajador se desmaye, ¿no? Tenga una recaída. Claro, porque está deshidratado. Y eso es otra cosa importante, ¿no? Cuando nosotros hacemos una inspección y si vemos que el acondicionamiento de trabajo no es adecuado del sitio y no hay punto de hidratación, es muy importante resaltar ese riesgo de que en cualquier momento el trabajador se va a descompensar. ¿Qué otra cosa nos genera? ¿Cómo se llama? Mío, desmayos. Desmayos, Ahogos. ahogos.
baja de temperatura, pérdida del conocimiento por el desmayo, Claro, se descompone, una baja de tensión. Bueno, esos serían uno de los factores que se presentan. Entonces, la respuesta fisiológica que nos da el cuerpo frente a un déficit de temperatura son la dilatación de los vasos sanguíneos de la piel, empezamos a sudar demasiado, cambios de frecuencia del ritmo cardíaco, cambios de la presión sanguínea, lo que decíamos antes, la movilización de la sangre, sudoración, construcción de los vasos sanguíneos de distintas vísceras, la elevación de la temperatura corporal, aumento de la ventilación pulmonar también. Un buen ambiente laboral en términos de higiene y seguridad en el trabajo de factores físicos existe cuando las personas no experimentan sensación de calor ni frío. Otra cosa son las personas que también están dentro de su oficina, tienen aire acondicionado y a veces le bajan demasiado la temperatura. Siempre solemos verlas con buzos o están que tienen mucho, dejan enfriar demasiado la oficina, por eso es importante abrir un poco las ventanas que estén al lado, alrededor, para que la temperatura se regule. Intenté entrar con el teléfono nuevamente, pero no puedo. Bueno, entonces, todo ambiente o término que provoque tensiones en la persona que active el mecanismo de defensa natural del cuerpo para mantener la temperatura constituye una sobrecarga y por lo tanto las sobrecargas térmicas, ya sea por calor o frío, provocan en el hombre tensiones térmicas. Sería las variables modificables. Entonces, las variables modificables que fluyen en los intercambios térmicos entre el individuo y el medio ambiente en que contribuyen la sensación de confort son la temperatura del aire, la temperatura de las paredes y los objetos que los rodean, la humedad del aire, la actividad física, la vestimenta y la velocidad del aire. ¿Cómo hacemos nosotros para decirle a una empresa que debe de tener en cuenta ese riesgo para con el trabajador? ¿Qué elementos de protección personal o cómo debe ir la dotación? Profe, usted habla desde cómo tiene que ir vestido el trabajador, o sea, el Sí. traje adecuado. Exacto, pues, o sea, no, el traje adecuado, ustedes saben que en la empresa les dan una dotación, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Decirle al empleador como que la dotación sea apta para el ambiente de trabajo, que la dotación sea fresca, de modo que el trabajador no se vaya a acalorar, pues que tampoco vaya a sentir frío, de que sea en un ambiente de trabajo estable frente a un confort térmico. Por lo menos en las partes industriales, que ellos utilizan, digamos, las botas de punta de hierro, digamos, el casco, los guantes, las gafas protectoras. Es importante Sí, eso, eso es importante pues los elementos de protección, pero debemos también conocer, o sea, que el trabajador se sienta cómodo con los elementos de protección. Por ejemplo, yo estoy auditando una empresa y en eso los trabajadores, pues el sistema de ventilación no era apto, ellos se acaloraban demasiado porque era un recinto totalmente cerrado, todo el día estaban sudando y tras de todo tenían eso, la dotación era pues un jean industrial, que su camibuzo, que tenían que usar el casco, que los lentes, que los guantes y tras de todo utilizaban mascarilla 3M, un respirador. Entonces ellos decían, no, yo no utilizo un incidente de trabajo con uno porque no tenía los lentes de protección personal en el momento. Entonces él decía, yo no los tenía porque me acaloro demasiado y al sudar el lente me impide para poder cortar.
no puedo medir. Entonces eso es lo de que el empleador debe estar pendiente. Bueno, si el trabajador le está incomodando eso y es necesario que utilice los elementos, pues usted adáptele un sistema de ventilación de modo que él no esté sudando todo el día por la actividad laboral. Entonces es importante tener en cuenta esa parte. Alguna de las prevenciones para la carga térmica, entonces sería mediante un sistema adecuado de climatización del aire, se debe crear un clima confortable para la mayoría de los ocupantes de manera que se pueda calentar el aire en la estación fría y refrigerar durante la cálida. Esto también pasa cuando las oficinas tienen aire acondicionado y las bajan demasiado, pues va a estar prácticamente eso como un páramo al entrar y muchas personas no se adaptan. Capacitar al trabajador sobre el empleo adecuado de la ropa de trabajo y concientizarlo respecto a que trabajar exponiéndose a altas o bajas temperaturas puede involucrar serios riesgos para su salud y seguridad y para el desarrollo de su actividad. Otra cosa sería formar a los trabajadores sobre la detección de los síntomas y signos de la exposición a temperaturas extremas de determinados trabajos. Entonces ya llevamos tres factores de riesgo de la parte física, que serían ¿cuáles? ¿Cuáles hemos mencionado? Iluminación, vibración y temperatura. Iluminación, vibración y temperatura desconfortable. Muchachos, ¿dudas hasta el momento? ¿No tienen dudas? No, profe. Si yo adapto un sistema de ventilación en ese ejemplo, estoy trabajando en una bodega y mi trabajo pues es rutinario. No me puedo levantar todo el día de la actividad en la que estoy haciendo y estoy sufriendo de disconfort térmico. Si adapto un sistema de ventilación, ¿qué método de control estoy aplicando? Control de ingeniería. Un control de ingeniería. Muchachos, ya se me va a cerrar la sesión. Voy a cerrar y en 5 nos vemos. Muchachos, hasta el momento tienen todo claro, ¿alguna duda? ¿No? ¿Me están escuchando bien? ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Vamos a esperar un momento a... Allí. Vamos a ver. Que llegue Andy. De los que estamos, ¿quién hizo falta por la clase pasada?
Yo porque a mí no me dejaba entrar. Ok. Esperamos un momento, ya retomamos. Bueno, entonces vamos con ruido. ¿Dónde se produce el sonido y a quién afecta? La mayoría de los ruidos que se generan son de tipo antropogénicos, o sea, son producto de las actividades diarias de nosotros los seres humanos. Entonces, en muchas ocasiones la fuente sonora es múltiple y simultánea. ¿Perdón? Señalamos algunas de las fuentes sonoras son derivadas de la circulación de tránsito, lo que son los automóviles, bueno, los carros, las motos. Y por otro lado están las marítimas y las aéreas, procedentes de motores de aviones, ya sean en las pistas, mientras vuelan o en los talleres de comprobación y reparación de los motores. ¿Qué es el ruido industrial? ¿Quién me da un ejemplo de empresas que generen ruido? Por lo menos puede ser los que arreglan, digamos, las calles, ¿sí? Con todas esas máquinas, con esos taladros industriales. Ajá, esa sería una. ¿Otra? Las empresas de banisterías. Banisterías. ¿Otra? Las empresas que trabajan la madera también generan ruido porque tienen muchas máquinas industriales. Las cortadoras. ¿Qué otra empresa? ¿Cómo? Las carpinterías también generan ruido. Las carpinterías, sí señora. ¿Qué otra empresa? ¿Las ladrilleras también entran ahí? La ladrillera utiliza máquinas industriales, o sea, algo que genere ruido dentro del proceso. Pues yo he pasado por los lados y pues sí se escucha un ruido alto, por eso le preguntaba que si de pronto Entonces, entraban ahí, sí sí, escuchan el ruido de máquinas. sí entran. O sea, el ruido industrial es pues en aquellas empresas donde todas tengan funcionamiento de máquinas y pues sea a cierto nivel, porque algunas no, uno pasa y no se escucha la actividad como tal. Bueno, entonces el concepto de ruido industrial es: el ruido industrial existe en todas las industrias a consecuencia del funcionamiento de máquinas de los más variados tipos. Algunas máquinas, principalmente las que están dotadas de menos tecnología, producen ruidos excesivos, más allá de lo tolerable. Este tipo de ruido está en conflicto con las condiciones de vida humana y se contrapone al aumento de la productividad del trabajo y a la calidad de salud del trabajador. O sea, si el empleado es obligado a trabajar en ambientes ruidosos, disminuye su productividad por efectos psicofisiológicos que van desde la simple irritación hasta la pérdida de audición.
Entonces, para eso deben existir unos parámetros dentro de la empresa donde se controlen los niveles de ruido. ¿Qué elementos de protección personal podemos utilizar para controlar el ruido? Los tapaoídos, los industriales. Los tapaoídos de diadema, por lo general se les llama así, para la persona que está constantemente en la actividad, ya sea un visitante, entonces ya serían los protectores auditivos de taponcito. Efectos del ruido. La existencia del ruido en el ambiente de trabajo puede suponer riesgo de pérdida de audición. Los niveles excesivos de ruido lesionan ciertas terminaciones nerviosas del oído. El individuo es consciente de esta pérdida irrecuperable cuando son afectadas las frecuencias conversacionales, lo que perjudica su relación con los demás. Bueno, existen otros efectos al ruido además de la pérdida de la audición. La exposición al ruido puede provocar trastornos respiratorios, cardiovasculares, digestivos o visuales. Los elevados niveles de ruido pueden provocar trastornos de sueño, irritación y cansancio. A veces no toleramos mucho el ruido, nos genera dolor de cabeza, nos genera estrés. El ruido disminuye el nivel de atención y aumenta el tiempo de reacción del individuo frente a estímulos diversos, por lo que favorece el crecimiento del número de errores cometidos y por lo tanto de accidentes. Entonces, cuando estamos en una actividad laboral donde se maneje mucho ruido, se debe pues por lo tanto tener el elemento de protección personal indispensable, ya de que una irritación o una alza de estrés nos puede conllevar a un accidente laboral. Profe, una pregunta también, ¿el ruido no causa también después con el tiempo paranoia? Sí. Eso es una consecuencia cuando la exposición es a largo plazo. Porque se ve afectado el sistema auditivo. Bueno, eso fue lo que les acabé de leer. La evaluación del riesgo. Así como en la iluminación se utiliza un elemento para medirla, en el caso del ruido también, que tenemos el sonómetro. El ruido se mide en decibeles, por eso es que no sé si ustedes se han fijado a veces cuando les van a hacer la medición a las discotecas, las personas se paran afuera con el aparatico para ver el nivel del ruido que se está generando y la cantidad de decibeles. Esto está por medio de una tabla, pero lo veremos la próxima clase porque es el tema de la próxima clase, los niveles permitidos. Entonces, cuando les interesa conocer el ruido promediado durante un tiempo determinado, se utilizan los sonómetros, integradores o dosímetros. Estos últimos están diseñados para que los transporte las personas expuestas mientras realiza su trabajo. Perdón. Bueno. Valores límites de exposición y valores de exposición. Los valores límites de exposición, pues les voy a dar como un breve concepto, pero se va a profundizar más la siguiente clase. Entonces, los valores límites de exposición para el ruido, pues como ya lo dije, se miden en decibeles. El valor límite es de 87 decibeles. Los valores superiores a 137, son de 137 y los valores inferiores de exposición de ruido son 80. Cuando se aplican los valores de exposición al trabajador, se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales utilizados por los trabajadores, es decir, el trabajador se coloca el protector auditivo y de ahí pues se le hace la medición de los decibeles a ver cuánto es lo máximo que ellos alcanzan a percibir de ruido. Es importante también que los protectores estén certificados, ¿no? Hay algunos que no y se percibe completamente todo el ruido, no les obstruye el sonido.
¿Cómo combatir el ruido en su fuente? Entonces podemos sustituir equipos ruidosos por otros que generen un nivel de ruido bajo, pero eso es poco probable. Impedir o disminuir el choque entre piezas de la máquina. También disminuir suavemente la velocidad entre los movimientos hacia adelante y hacia atrás. Y sustituir las piezas de metal por piezas de plástico más silenciosas. También se puede hacer el colocar ventiladores silenciosos, el poner silenciadores o amortiguadores en los motores eléctricos, aumentar la rigidez de los recipientes contra los que chocan, entre otros. También podemos colocar barreras que confinen el ruido, aumentar la distancia entre el trabajador y la fuente. Entonces, a veces cuando en ciertas cabinas aíslan ruidos con los cartones de huevos. Esto es importante. Y la utilización de los protectores auditivos, pues es demasiado importante en esa parte, porque garantiza una atenuación adecuada y la calidad de vida del trabajador para evitar enfermedades y por la exposición de su oído a los ruidos. Muchachos, preguntas. No, yo creo que por el momento todavía. Por el momento no. Ok. Entonces, ¿les queda claro los factores físicos de riesgo? Sí, profe. Entonces tenemos en cuenta que el factor físico pues consta de iluminación, vibración, temperatura, ruido. Algunos, si profundizan en la búsqueda de internet, les va a salir en algunas páginas también la exposición perdón. La exposición a rayos, ya sean UV. Pues por el momento, ese va a ser el taller evaluativo. Entonces, ¿qué tienen que hacer en el taller evaluativo? Pues teniendo en cuenta lo visto, establecer por medio de una tabla la normatividad vigente que rige cada factor de riesgo físico, o sea, la normatividad vigente que rige que sería la iluminación, qué normatividad pues rige la iluminación, la vibración, la temperatura y el ruido en Colombia. Y está más de que detallar que cada normativa debe ir con su respectiva fecha de expedición y el ente gubernamental que lo expide. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Salud. Y deben verificar, pues es muy importante que verifiquen que esa normatividad esté vigente. Mencionar afectaciones de la salud para cada factor. Pues mientras iba hablando, le iba mencionando ciertas afectaciones de la salud en la parte de iluminación, que sería la fatiga visual, eso sería una afectación, pero tienen que mencionar más en la tabla que vayan a realizar. Mencionar el tipo de enfermedades laborales que puede generar los factores de riesgo físico. Una cosa son las afectaciones de salud y otra cosa es la enfermedad como tal o la consecuencia máxima que puede contraer la exposición de un largo tiempo a este riesgo. Y mencionar 5 métodos de control para cada factor de riesgo. Cómo se puede combatir o tener en cuenta que se puede utilizar para prevenir estos tipos de riesgo independientemente de la actividad.
sería como medidas de prevención. Muchachos, ¿entendieron? ¿O alguna duda con el taller evaluativo? No, está bien, profe. Hola, hola, profe. ¿Me Sí, escucha? sí, Es señora. Angie Gil. Hola, Angie. Me acabo de conectar. Me acabo de conectar porque no, hasta ahorita acomodamos eso, el sonido para que usted me escuchara. Ok, Entonces ok. no estaba diciendo, profe, disculpe. No, tranquila, ya les retroalimento. Listo. Pues estábamos en la parte de ruido, no sé en qué momento alcanzó usted a llegar. ¿Qué alcanzó a escuchar de toda la clase? Estábamos hablando de las vibraciones del cuerpo, las anomalías que tenía en el cuerpo, depende de las vibraciones, de los trastornos que podía causar, hasta ahí que en esas. Quedó en esa parte. Entonces, pues después de vibración, seguimos con el calor y la temperatura que lo encontramos en diferente, Esa también, que lo encontramos como disconfort térmico. esa también la escuché. Y pues estaba en la parte del ruido. Entonces, pues ¿dónde No, se ahí no produce? estaba, esa no la Entonces, eso es escuché. uno de los factores también de los factores físicos de riesgo, que es el ruido, dónde se produce el sonido y a quién le afecta, pues en la mayoría de las veces el ruido se genera es por las actividades antropogénicas, que son las actividades que nosotros generamos, y vamos a hablar es el ruido industrial. Entonces yo les preguntaba que qué actividades conocían donde se generara ruido excesivo de la industria. Y entonces ellos me decían que en carpintería se genera ruido. ¿Qué actividad me podría decir usted que considere? Un restaurante, Un restaurante. Pues sí se genera, pero no a un máximo nivel, no tan elocuente. Otra actividad. una mina, En una mina se genera ruido debido a las máquinas que utilizan. sí. Eh, Bueno, entonces pasamos acá a los efectos del ruido. Entonces, pues la existencia del ruido en los ambientes de trabajo puede suponer riesgo de pérdida de audición y los niveles excesivos de ruido lesionan ciertas terminaciones nerviosas del oído. Si nosotros estamos expuestos a un máximo nivel del ruido y no contemplamos pues el hecho de utilizar los elementos de protección personal, ¿qué cree usted que nos puede generar el exceso del ruido? ¿Qué dice? Y profe, se corta la llamada, la voz no la escucho. Está mala la señal. Si nosotros estamos expuestos, ¿me escucha bien? Sí, aquí sí la escucho. Si nosotros estamos expuestos a un máximo nivel del ruido y no utilizamos el elemento de protección personal Se paró correspondiente, la conexión. No. Se cortó, no la escucho, profe. yo la escucho. Angie, ¿me escucha? Listo. Sí, ya la escucho, profe. ¿Cuál cree que serían las consecuencias fisiológicas eh, al estar expuestos a altos niveles de ruido? Problemas auditivos, aturdirse los oídos. Dolor de cabeza, estrés, Estrés, irritabilidad. Entonces, todas estas sí. consecuencias nos llevan a ser más propensos a tener accidentes y cometer errores.
Entonces, por eso es importante la protección auditiva. Encontramos dentro de los elementos de protección personal auditiva están los tapaoídos, los protectores auditivos de diadema, que son los grandecitos, cuando la persona está en la actividad constante. Cuando la persona no está en la actividad constante, simplemente va de paso a revisar la actividad, tiene que utilizar los protectores auditivos de tapón, los pequeños. ¿Sí? Les hablaba también de la evaluación del riesgo, cómo se evalúa el ruido. Entonces, así como la iluminación, el ruido también tiene su aparato correspondiente para la evaluación y en este caso sería el sonómetro. El ruido se mide en decibeles y tiene un valor límite permisible. Y aquí estamos viendo cómo combatir el ruido en su fuente. Entonces, ¿qué podemos hacer para combatir cuando hay exceso de ruido? Sería como un método de prevención. Sustituir equipos ruidosos por otros que generen un nivel. Angie. ¿Está? Angie. Señora, ¿Sí recibió bien la información? ¿me escucha? Sí, ¿Qué dice, profe? que sí recibió bien la información, que sí se está entendiendo. Sí, sí, ya estoy entendiendo. ¿Me escucha? Ujú. Sí, Bueno, profe, ya estoy un poquito aclarando porque estaba un ok, poco equivocada, pero ya me estoy... ok. Bueno, estamos acá en la parte, ya llegamos al taller evaluativo. Entonces, pues, lo que les voy a pedir que hagan es que realicen una tabla por medio de la cual establezcan la normatividad vigente que rige cada factor, cada factor sería iluminación, vibración, disconfort térmico y ruido. A nivel nacional, es importante que la normatividad, vuelvo y les recalco, esté con la fecha de expedición y el ente gubernamental que lo expide. Mencionar afectaciones de la salud. Afectaciones son diferentes a enfermedades. Afectaciones pues sería, así como lo hablábamos en la parte de iluminación, fatiga visual, cansancio, estrés. Enfermedades ya es la máxima consecuencia que pueden generar al estar expuesto un largo tiempo en el riesgo. Y mencionar 5 métodos de control o métodos de prevención para cada factor de riesgo independientemente de la actividad que ustedes escojan. ¿Sí están claros con eso? Profe, en eso usted decía mencionar 5 métodos de qué. De prevención.
Listo. 5 métodos de prevención, pues independientemente de la actividad, pero son 5 métodos para cada factor. O sea que iluminación debe llevar 5 métodos de prevención, ruido debe llevar 5, vibración 5, disconfort térmico 5. ¿Listo, muchachos? Listo. Ahora les voy a hacer una serie de preguntas según lo que se vio. Entonces, ¿me pueden decir, por favor, cuál es el aparato o el sistema que se utiliza para medir la iluminación? El equipo, Luxómetro. el luxómetro. ¿Quién me responde? Alejandro. 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 ¿Quién más? Bueno, el luxómetro. ¿Y cómo se usa el luxómetro? Utiliza una fotocelda conectada a un medidor que transforma los niveles de luz en electricidad para que arroje un dato. Exacto, está conectado a una célula fotoeléctrica. ¿Cuáles son las propiedades ópticas, Moisés? Moisés. Moisés no está. Marlene. ¿Las propiedades de qué, profe? Hay unas propiedades ópticas que yo les mencioné que inciden sobre las superficies de la luz, ¿no? Las tengo presente, profe. Bueno, las propiedades ópticas son reflexión, refracción, transmisión y absorción. ¿Cuáles son los métodos de alumbrado? Les decía que es el que se deben tener en cuenta a la hora de adaptar una oficina o un sitio de trabajo para que la luz nos dé de una manera que... Esa era la que usted hablaba sobre la luz LED y eso. No, esos son los tipos de lámparas. Yo les hablo de los métodos. Existen unos métodos que se deben tener en cuenta para adaptar la luz dependiendo del lugar. La luz directa, la semidirecta, la indirecta. Exacto, esos son los métodos de alumbrado. ¿Qué normativa les mencioné en la parte de iluminación? Es una norma técnica. ¿No? La GTC 8. La GTC 8 de 1994. Bueno, vamos para la parte de vibración. En la parte de vibración para el movimiento se perciben dos respuestas mecánicas. ¿Cuáles son las dos respuestas mecánicas que se perciben? Aixa. ¿No? ¿Ninguno?
Profe, ahí no es la de los métodos de oscilatorios y tipos de vibraciones nocivas. Sí, pero entonces hay dos exactos, o sea, dos en particular que serían los de transmisibilidad, cuando se recibe la vibración directamente, y el de impedancia, cuando el cuerpo no la percibe, pero está recibiendo la transmisión. ¿Qué enfermedades podemos tener o consecuencias? No, consecuencias no. ¿Qué alteración fisiológica nos puede generar la vibración en el cuerpo? Ahí no era donde me decíamos que lo del túnel del carpo. Ajá, lo del túnel carpiano, que sería un trastorno muscular y de tendón. Trastornos en las articulaciones, en los huesos, vasos vasculares. Exacto, y neurológicos y periféricos. Los neurológicos creo que son los más consecuentes, o sea, los que tienen más consecuencia. ¿Qué actividades nos generan vibración? Los transportes, el utilizamiento de herramientas, Lo de martillo, taladro, cortacésped. Exacto, el montacargas también es otra de las actividades que genera vibración, y esta sí se la está generando a todo el cuerpo. Y las actividades de máquina que lleven movimientos repetitivos, ¿no? Son importantes. ¿Cuál es una de las enfermedades a las que prevalecen las personas que están expuestas a vibraciones? movilidad del cuerpo. Sería una de las enfermedades. Sí, esa es una, pero hay otra que uno dice como que no, imposible que por estar expuesto a vibración me vaya a dar eso. No. En la parte cerebral, profe. En la parte cerebral, pero también están las enfermedades gastrointestinales. Dos medidas de prevención para las vibraciones, para controlar las vibraciones. La rotación. La rotación, ¿qué otra? El mantenimiento de los equipos para que no... El mantenimiento de los equipos es muy importante. Bueno, calor y temperatura, ¿cómo le podemos llamar también a este factor de riesgo? ¿Cómo lo encontramos en una matriz de riesgos por lo general o en más técnico? Suena más técnico la palabra. No, lo podemos encontrar como disconfort térmico. Ya se me va a cerrar esto, ya en 5, espero que guarde, y en 5 les vuelvo a compartir el link.